Buenos días. Quiero agradecer a los senadores el haberme invitado a este foro sobre el análisis de la reforma energética, en particular al senador Alejandro Encinas, y que me permiten aquí exponer algo de lo que estudié y sigo estudiando, primero en Petróleos Mexicanos, con 33 años, y luego en los cursos que he impartido, que esto representa una actividad muy importante para acceder a un público de jóvenes interesados en conocer la parte que llamaríamos geología del petróleo. El petróleo en México, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo se reconoce? Y lo hemos dividido aquí en un cuadro. Las rocas van desde lo más reciente, que le llamamos Cenozoico, geológicamente hablando, hasta el Jurásico. Estas rocas se encuentran distribuidas en el noreste de México, en mayor cantidad en lo que le llamamos Cenozoico. En el este de México lo conocemos en la parte de Tampico, del área de Tampico, Poza Rica, desde el Cenozoico hasta el Jurásico en menor cantidad, pero la parte más rica que se ha revelado, más importante, la tenemos en el sureste. No podemos hablar del petróleo y los yacimientos en una forma global. Geológicamente tenemos que subdividirlas. Las rocas, para hacer su estudio, hay que reconocer el sitio donde están sepultadas. Hay que reconocer las profundidades a las que están pues sepultadas, los espesores de estos estratos de importancia petrolera, su distribución regional y sobre todo su importancia como rocas productoras. Quererlas tomar en forma global, un punto, un pozo y los 4.000 o 6.000 metros de espesor, eso es hacerlo en una forma muy elemental que generalmente hacia los estudiantes que se dedican a estas actividades o a los mismos petroleros, ellos lo tienen que reconocer, subdividir para poderlo manejar. Sin embargo, cuando se presenta públicamente en la prensa, en medios de divulgación de otra naturaleza, se recurre a tratarlos en paquete, sin poder definir de qué están hablando, y eso es lo que nosotros debemos reconocer, pues para tener una idea clara de hacia dónde se puede conducir la exploración petrolera y la explotación de los yacimientos. Por favor, la siguiente. Pues aquí en una forma gráfica hemos puesto a la izquierda las profundidades en metros de los posibles yacimientos o de los yacimientos conocidos, y vemos que en el noreste de México están muy superficiales. Hacia el este ya están un poco más profundos estos yacimientos, hacia los 2.000 o 3.000 metros, y es en el sureste donde se encuentran hasta los casi 6.000 metros de profundidad. Luego vienen lo que se llaman aguas profundas en el Golfo de México, y aquí también, si hay estos yacimientos, sí los hay, estarían a profundidades extremas de los 6.000, 7.000 metros de profundidad, contra lo que conocemos, por ejemplo, en la región de Tamaulipas, Reynosa, o en el sureste de México. Eso repercute en los costos y en las posibilidades de localizar este petróleo. Por lo tanto, es como si fuera una clase de anatomía, de medicina,
hay que estudiar el organismo, los organismos en partes, no en una forma global. Esa es la primera tarea que tiene que enseñárseles a los estudiantes y luego a los profesionistas. Los geólogos de México, los geólogos petroleros lo estudian, lo delimitan en el tiempo y en el espacio para poderlo manejar. No se presenta en forma tan simple como lo presenta la prensa. Por favor, la producción de crudo, voy a tomar referencias publicadas en el último mes para analizarlas ante ustedes sobre lo que se dice, lo que se ha dicho y qué posibilidades hay de analizarlas ante ustedes para luego concluir esta exposición con casos muy particulares de lo que tenemos en México en el campo del petróleo. La producción, se dice, en septiembre, según la jornada, llegó a 2.500.000 barriles diarios. Y ahí señalan con una precisión espantosa que bajó 25.000 barriles diarios. Y esto ya lo están presentando como un desastre, prácticamente. Señalan que un solo campo o 3 campos, el activo de Campeche, aportó 863.000 barriles diarios, que representan el 34% de la producción nacional, contra lo que produce Chicontepec, que serían 61.000 barriles diarios, equivalente a 2.4% de la producción nacional, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bueno, las cifras ahí no cuadran, ahí falta un dato para llegarle al 100%, ¿verdad? Pero bueno, esto lo hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por favor, la que sigue. Pues es un organismo que nació en la administración pasada con Felipe Calderón, un organismo paralelo a la Secretaría de Energía, que está llenando funciones que no le competen, aunque estén dictaminadas por medio de algún reglamento. No, este país no puede tener 2 organismos que informen de los casos que tenemos en la cuestión petrolera. Y si nosotros vemos en internet los informes que rinde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no verán ustedes ninguna referencia a la parte del riesgo geológico, de la geología petrolera, sino expedir permisos para los siguientes, para las perforaciones siguientes. Eso, yo pregunto, Petróleos Mexicanos, ¿a quién debe de rendir cuentas? ¿A la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Secretaría de Energía, que ha quedado relegada en cierta medida por esta comisión, que entre paréntesis no tiene expertos en exploración? Es decir, hay matemáticos que no tienen nada que hacer ahí, pero son los que levantan el dedo y exponen públicamente cómo está la situación de Petróleos Mexicanos. Para un país como el nuestro petrolero se necesita más que un joven salido de una institución que nunca trabajó en Petróleos Mexicanos. Y son nuestros voceros o los voceros de Petróleos Mexicanos. Entonces, eso es necesario sacarlo a flote para ver cómo las actividades administrativas y de divulgación están repartidas en este país eminentemente petrolero. Por favor, la que sigue. Las actividades en Petróleos Mexicanos sobre el petróleo se concretan en la cuestión de exploración y de producción. No me voy a referir a la refinación porque es otro campo y ya no me alcanza la vida para estudiar eso. Me voy a concretar nada más en la parte de exploración y producción. Pero observen ustedes que aquí hay una relación piramidal.
Se inicia con las compañías petroleras, generalmente son externas, que piden una cuota de perforaciones de pozos en las áreas que han mencionado mis colegas que me precedieron en la palabra. Ellos son los que tienen sus maquinarias, ellos son los que tienen la necesidad de hacer las perforaciones, porque si no sus maquinarias estarían paradas. ¿Y a quién piden esa cuota? Pues a la Dirección de Exploración y Producción. En esa dirección se asigna un número determinado de pozos, llámele Chicontepec, llámele Aguas Profundas, llámele Campeche, o la cuenca de Burgos, para perforar. ¿Y con qué es esto respaldado? Por lo que dictamina la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y pregunto, la Secretaría de Energía, ¿qué papel juega en esto? Porque ya la comisión se lo comió, digan lo que digan, pero la comisión representada por jóvenes que no han trabajado en petróleos mexicanos son los que dan sus veredictos. Hay algunas, aparecieron en el periódico algunas opiniones, pronunciamientos públicos que es necesario también analizar. Los empresarios respaldan la reforma energética, pero piden ir a fondo. Y pregunto, por favor, la que sigue, ¿a fondo de qué? A mayor profundidad, hacer las perforaciones a una mayor profundidad de estos pozos, activar un mayor número de pozos. Los señores empresarios tienen los elementos técnicos, geológicos, geólogos y geofísicos que indiquen cuáles son las localidades y profundidades donde deben establecerse las perforaciones, y ellos ya están solicitando su intervención. Ellos señalan cuáles son los intervalos que deben ser estudiados, reconocidos, y de qué edades geológicas serían los estratos de interés petrolero. Yo les pregunto, bueno, ¿por qué tanta prisa en meterse ustedes en este tipo de actividades? Por favor, la que sigue. Entonces ustedes verán que las cúpulas empresariales definieron como urgentes, vitales, estratégicas y cruciales para el futuro económico del país la apertura de Pemex, por supuesto, al capital privado, la apertura del sector eléctrico y petrolero. Yo creo que ya es mucha desfachatez de estos señores de hacer este tipo de pronunciamientos públicos. Pero en fin, ya lo dijeron y salió publicada. Por favor, la que sigue. Entonces exigen que se les otorgue concesiones para explorar y explotar hidrocarburos, que se les dé certeza jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeras de que sus aportes, sus capitales serán respetados, que se instituya un fondo soberano intergeneracional relacionado con la renta petrolera. Miren ustedes hasta dónde estos señores están avanzando, y eso que son los nacionales. No nos metemos con los extranjeros. Por favor, la que sigue. Y entonces yo les pregunto, señores, ¿qué metodologías conocen y proponen para explorar y explotar los hidrocarburos de México, donde estudiaron geología petrolera, minera y hidrología, y ya están apuntándose para estas tareas? Pero lo más sorprendente es que Pemex, en octubre de este mes, se declara incapaz de aumentar la producción de crudo por sí solo, y reitera que es indispensable establecer alianzas con empresas privadas. Esta es una confesión brutal de inoperancia, y sale publicado como si nada. Entonces, que eso, por favor, la que sigue.
yo hago estas preguntas. Esto lo señaló la Dirección de Exploración y Producción, el ser incapaz, incompetente. ¿Por qué ahora confiesa públicamente su ineptitud esta Dirección de Exploración y Producción de Pemex? Y bueno, ¿y qué opina el secretario de Energía, Joaquín Cowell, sobre esta confesión pública de ineficiencia técnico-administrativa? ¿Cómo actuaría una compañía petrolera internacional ante una confesión similar emitida por su Dirección de Exploración? ¿Qué haría una compañía petrolera? ¿Dejaría a este funcionario en su puesto? ¿Ustedes podrían ayudar a responderme esta pregunta? Allí la dirección o el director o el funcionario que emitió esto, pues implícitamente va incluyendo todos sus fracasos en lo que va de este régimen y en el régimen pasado. No hay de otra. Por favor. El director de Pemex, Exploración y Producción, dijo el 10 de octubre en la prensa, Carlos Morales Gil, defendió la reforma del Ejecutivo y sostuvo que no se puede calificar de corruptos a todos los trabajadores de la paraestatal. Bueno, ahí me llevó al baile, es decir, ¿por qué está hablando por mí o por los otros? ¿Qué tiene que ver el concepto de corrupción con la parte tan importante de la ineficiencia administrativa y técnica? ¿Por qué saca esto a relucir, a la luz pública? Él dice que tiene 32 años trabajando en Pemex y conoce a todos los que lo han antecedido y sé cómo viven y puedo poner las manos en el fuego para señalar su comportamiento. ¿Esto es una opinión de un funcionario de ese nivel que se publica? Yo creo que está fuera de foco, fuera de cámara. Y lo dicen y todo mundo lo acepta, todo mundo se queda callado. Yo se los pongo a consideración de ustedes, pues ¿para qué hacerlos pensar como se le hace pensar a los alumnos? Yo te muestro esto y ahora tú tienes que echar a caminar tus neuronas. No te puedo dar todo digerido. Por lo menos así acostumbramos en el medio académico. Por favor, la que sigue. Y yo también pregunto, bueno, ¿quién va a poner las manos en el fuego por este señor director que menciona la jornada? ¿Por qué ahí se insiste en perforar más de 17,000 pozos en Chicontepec? Ya me voy a la parte de la exploración y explotación que está señalando este señor, donde hace resaltar 2 o 3 áreas que para él son las más importantes y que serían las que vendrían, pues ahora sí, a sacar el buey del barranco, es decir, a aumentar la cuota de petróleo. ¿Petróleo para qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué más allá de 2,5 millones? ¿Lo necesitamos los mexicanos o es para las reservas americanas? Insisten en que se bajó 20,000 barriles diarios y bueno, como si fuera la catástrofe. ¿Cómo se explican los fracasos? Es la Dirección de Exploración de los pozos perforados en el norte del Golfo de México, que fueron altamente costosos. Ya se mencionaron ahí los costos, no los voy a repetir. ¿Qué ha sucedido con los pozos perforados en el sur del Golfo de México, donde también no hay producción? ¿Cómo explicar la continuidad de en esta administración priista si antes algunos de estos personajes sirvieron al PAN? Cualquier país que cambia de régimen y por lo tanto de partido político, lo mínimo que hace es imponer sus funcionarios, y aquí nos seguimos con la misma tonada. Pues
Yo no entiendo. Pero en fin, se lo dejo a consideración de ustedes. Algunas propuestas sobre el desempeño de las compañías petroleras quiero hacerlo notar. ¿Quién propone los sitios, o sea, la localización donde se va a instalar una plataforma para perforar en el sector norte del Golfo de México? ¿Quién propone eso? ¿Son nacionales o son extranjeros que hicieron estas propuestas? Vamos a instalar aquí la plataforma. ¿Puede comprobarse la experiencia profesional de esos extranjeros? ¿Puede comprobarse si han tenido triunfos o fracasos? ¿Con qué tipo de documentación geológico-petrolera son evaluados los sitios favorables para perforar esos pozos? A mayor tirante de agua, en el caso del Golfo de México, ¿habrá una mayor producción de aceite? En todo esto las compañías perforadoras son los beneficiarios. Pero aquí habría que recurrir a la eficiencia de quienes hacen estos contratos con las compañías para pedirle estos trabajos suplementarios. Entonces, señalaríamos que ellos, como ya lo apuntaron, pues tiran la pelotita a otros y dicen, bueno, no podemos con el paquete. Señor, por favor, deje el puesto. Pero eso lo tiene que dictaminar la Suprema Autoridad. Los antecedentes históricos de la exploración petrolera en México están en el noreste. Concretamente, comenzaron a hacer perforaciones desde Chihuahua, Coahuila, parte de Nuevo León y Tamaulipas. Luego, la más antigua es la de Tampico y Poza Rica, donde ahí ahora están exhumando el caso de Chicontepec como lo máximo para tener petróleo. Y luego hicieron también exploraciones recientemente, en los últimos años, 10 años, en el norte del Golfo de México, frente a las costas americanas, frente a las aguas territoriales de los Estados Unidos, en el área conocida como Perdido, donde hicieron ahí señalaron el dispendio tan grande en esas perforaciones que representaron elementos obtenidos de la renta petrolera obtenida del sureste de México. Aquí lo que nos falta es conocer las metodologías de trabajo de la exploración y la preparación de recursos humanos, que es muy importante, a nivel de expertos. Todo lo que ha hecho Pemex en 70 años han sido con los ingenieros salidos de la UNAM y del Poli a nivel de licenciatura. Ahora se les está pidiendo conocimientos suplementarios a nivel de expertos, y es ahí donde tenemos deficiencias. Lo tenemos pues en la UNAM y lo tenemos también en el Politécnico, que son las dos únicas instituciones. Sin embargo, hay una institución muy reciente creada en Tabasco, en Paraíso, Tabasco, donde tranquilamente tienen a 250 estudiantes para estudiar la carrera de ingeniería petrolera. 250. Me tocó darles una conferencia ahora en marzo. Eso no lo tiene el Politécnico ni lo tiene el UNAM. Cuando fui a dar clases de posgrado a la UNAM, le fui a dar clases a un solo alumno en posgrado, en la Facultad de Ingeniería. En el Poli llevamos los cursos a las zonas petroleras, Tabasco, Villahermosa, en Campeche, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, en el puerto de Veracruz. Llevamos los cursos los fines de semana a nuestro riesgo, contra la voluntad de
la administración del Politécnico. Y los estudiantes, los ingenieros, preferían estos cursos de fines de semana, donde en 5 sesiones, 5 semanas, les dábamos una clase que aquí se extiende en 3 o 4 meses. Eso nos creó serios problemas por querer salir del ámbito tan restringido que no había aquí en México. Digo, la geología se enseña en las regiones, te enseñan en las aulas, pero si no hay alumnos, pues hay que salir hasta por allá. ¿Qué se enseña o con qué herramientas se analiza esto? Por medio de gráficas que son radiografías de la corteza terrestre. Se hacen planos. Estas radiografías pues lo hacen por capas, y en lugar de estar estas capas de forma horizontal, están plegadas, están afalladas, y es en estas partes donde están las capas plegadas y afalladas donde se localiza el aceite, en la parte superior a nivel regional o a nivel local. En la parte inferior está seco el pozo o hay agua salada. Estos son los principios que se deben de reconocer los estudiantes y los geólogos para fines de exploración petrolera. Pero todas las capas son productoras de aceite. No, señores, nada más esta. Pero en esta región o en esta otra ya no aparece esta capa. Todos estos estudios se hacen por medios gráficos, nada de memoria. Todo está visible, está a la vista de los que participan en estos cursos. Se estudian las rocas, qué tipo de rocas son, y se estudian los fósiles para señalar de qué edades son. ¿De qué estás hablando cuando dices que hay petróleo en Chicontepec? ¿De qué estás hablando cuando dices que hay petróleo en Cantarell? Tuve el honor de conocer al señor Cantarell, el humilde pescador que encontró aceite flotando en las aguas de Campeche y que lo llevó a analizar en Coatzacoalcos, donde por el azar el señor veía estas manchas de aceite todos los días como pescador, y el azar hizo que apareciera esto que por otros medios no se desconocía. Entonces, de ahí salió nuestra riqueza en los últimos 30 años, que llegó a tener una gran producción, pero está muy delimitada geográfica y geológicamente en esta región, conformada por 5 campos, el complejo Cantarell. Luego tenemos otros que los vamos a señalar, por favor. La que sigue. Ya señalaba los lugares donde se encuentran los sitios, las regiones donde está el petróleo. Predomina Campeche y Tabasco y el sur de Veracruz. En otras regiones han sido campos fallidos, y contradiciendo a lo que dice nuestro colega, el ingeniero Gayricochea, yo no apuesto por Chicontepec. Chicontepec es un barril sin fondo. Tampoco apuesto por el concepto del gas obtenido de las lutitas y de gas y aceite de las lutitas. No hay en México un geólogo que haya estudiado el aceite y gas de las lutitas en el norte ni en el noreste. Y este país, y en la política de la actual dirección de exploración, lanzarse en esta aventura es una aventura cuando tenemos mejores áreas donde localizar aceite, hasta la cuota que se están señalando, como serían los 2 millones y pico. Ahora quieren más. Bueno, pues sí, pero hay que definirlo. ¿Es para nosotros o es para la venta a los americanos? Y eso lo tienen que señalar, pues,
los senadores, los políticos, este tipo de cosas, de personalidades que están imbuidas en este caso. La que sigue, por favor. La roca productora de petróleo más importante que ha tenido México se llama Formación Cantarell, en nombre de aquel pescador, y son las rocas del Cretácico, pero están muy delimitadas en ciertos campos. Por favor, la que sigue. Hay un caso que quiero señalarlos a ustedes sobre la integridad territorial amenazada de este país. Vamos a suponer que entren las compañías petroleras hacia la región de Tabasco y de Campeche con sus plataformas y se les da ciertas concesiones para que ellos puedan perforar, concesiones muy particulares que pueden ser modificadas. ¿Quién nos va a asegurar que estos americanos, que son expertos en armar guerritas, no hagan un relajo con en sus perforaciones y pidan que intervenga la Armada de Estados Unidos para aplacar ese relajo? Es una posibilidad inmediata, y sobre todo metiéndose en esta parte del sur del Golfo de México, cercano al istmo de Tehuantepec, donde también hay petróleo, en Campeche y en Tabasco. Si se meten ahí, ¿cómo los vamos a sacar? Parten este país en dos. La integridad territorial que tanto defendieron desde el siglo antepasado, que está amenazada con la ruptura del istmo de Tehuantepec por el petróleo en primera instancia, y luego por el dominio de esta franja tan estrecha, que sería fabulosa que la controlaran los americanos. Es una amenaza. Lo del petróleo conlleva a otros peligros, y este es uno de ellos que nosotros no hemos todavía analizado, pero lo pongo a consideración de ustedes para que, si en algún momento determinado, pues también lo planteen, por favor. Bueno, ya señalamos las localidades del sur del Golfo de México, en Campeche sobre todo, y en el terciario, donde hay algunos casos que voy a mostrar rápidamente para ilustrar pues cómo estarían estos, y voy a evitar los tecnicismos, por favor. La que sigue. Miren ustedes, este es un plano que señalaría los yacimientos de la roca más importante de México, que es la brecha Cantarell, pero esa brecha no está horizontal en esta región, está de 1.400 metros bajo el nivel del mar a 3.600 metros. A mí no me importa el fondo marino, sino dónde están las rocas que tienen el petróleo, a qué profundidad y qué capacidad de producción tienen. No se ha configurado un plano de esa naturaleza, sino es un plano de lecho marino de 25 metros a 200 metros. Bueno, pero ahí vean ustedes que entre un pozo que tiene 1.400 metros pasa a 3.600 metros en distancias muy cortas, y es ahí donde está el aceite, en todas estas áreas. Eso es lo que hay que estudiar, y eso lo deben estudiar los geólogos y los geofísicos que trabajan en Pemex. Por favor, la que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos la formación Cantarell, que la estudiamos. Tuve el privilegio de estudiarla en los campos Abcatún y Cantarell, donde la roca, que tiene bastantes espesores con ciertos campos Cantarell referidos a un horizonte, no al nivel del mar. En esa misma área, observen ustedes a la derecha que esos mismos campos brincan, saltan de lo más profundo, que está a la izquierda, a la parte más alta, que están en la parte derecha, en áreas muy restringidas, con la capa que es productora. Esto no está horizontal, señores. Esto ha sufrido los efectos de la tectónica, los efectos de la geología, los efectos del tiempo.
Claro, hay algunos colegas del Instituto Mexicano del Petróleo que dicen que esto fue producto de un mítico meteorito que se llama Chicxulub. Imaginen ustedes lo perdido que andan mis colegas en el Instituto del Petróleo. Bueno, hay que perdonarles la vida, por lo menos. Pero que dejen de decir sandeces, porque ni hubo tal meteorito ni nada de eso. Sí. En fin, por favor, lo que sigue. Aquí tenemos otra sección de las mismas capas, pero ya a otras profundidades, y vean ustedes que las capas no están horizontales, están dislocadas, están afalladas, han sido presionadas por capas inferiores, como sería la sal o otros materiales. Es ahí donde nosotros debemos estudiar y conocer la distribución regional de este tipo de material. Las que sigue, por favor. Esta es una capa muy importante que se llama a la parte superior A. Son los 3 pozos que le están dando una de las mayores de la producción de una roca que se llama Eoceno, es decir, la más superior, la más arriba. Pero esta capa también está dislocada y las capas inferiores están también afalladas. Solamente, vean ustedes en el plano A que estos 3 campos, Q, Malup, Sap, de repente se detienen hacia la derecha como si ya no hubiera ningún horizonte. Eso no sucede en el subsuelo, no hay huecos. No hay una continuidad, aunque estén afalladas. ¿Por qué no las analizan? ¿O por qué no las presentan? Y sin embargo, en el momento de estudiarlas, se ve que hay más posibilidades en esta región de localizar aceite en esa misma región y en esa misma capa. Por favor, la que sigue. Aquí, este es un plano, una configuración de un horizonte que es productor entre 3.600 metros hasta 4.000 metros, y se puede delimitar la distribución regional de este horizonte del Jurásico, nada más de un horizonte del Jurásico superior, es decir, las rocas más viejas que se conocen ahí en Campeche, en el mar de Campeche. Bueno, aquí hay esta posibilidad, esta capacidad de nuestros colegas de distribuirlos, pero cuidado, a ellos no se les permite hacer este tipo de análisis en Petróleos Mexicanos. Ellos no entran a hacerles este tipo de trabajo. Esa es la consigna. Y al no hacerlo, pues tácitamente estamos señalando que nosotros, los mexicanos, somos incapaces, ineptos, que necesitamos la presencia de los extranjeros para que nos vengan a ilustrar. La que sigue, por favor. Por ejemplo, este otro plano de todos los pozos que han tocado el lecho marino en esta región de Campeche, de Veracruz, de Veracruz. No hay ninguna referencia geológica. Ahí nada más son profundidades del lecho marino. Esto no tiene valor geológico. Hay que referirlo al lecho, a los estratos que con posibilidades de encontrar petróleo. Lo que sigue, por favor. Este es otro. Fíjense ustedes aquí entre Coatzacoalcos, estos campos, agua dulce, en la región de Minatitlán y en la laguna del Carmen. Vamos a ver un caso muy particular, por favor, la que sigue, donde aquí se podría señalar que es la riqueza petrolera del sureste de México, en Tabasco y el sur de Veracruz, en los sedimentos más superficiales de esa región del Mioceno, por favor. Y aquí son varias disciplinas geológicas que intervienen. A la izquierda es una radiografía de lo que se llama geofísica, pero esa radiografía de esa geofísica no tiene resolución para determinar el espesor de esas capas. Fíjense ustedes que tienen hasta más de 1000 metros. Los estratos tienen más de 1000 metros con una alternancia de arenas, hasta 60 capas de arenas productoras. Ellos se dan el lujo, los ingenieros petroleros ahí, de manejar la producción
en estas capas, que es un caso único de estudios geológico-petroleros, de ingeniería también, donde se encuentran todas estas capas repartidas y concretamente reconocidas estratigráficamente, es decir, por edades, para poderlas utilizar con eficiencia. La que sigue, por favor. Ahí viene el mito del popote. Hace unos 3 años nos dijeron que los americanos no se iban a chupar el petróleo, que no sé cuántas cosas, porque el petróleo ellos tenían todas las referencias. Pero vean ustedes este caso publicado por los mismos americanos, frente al río Bravo, en el norte de México, frente a Tamaulipas. Vean ustedes en rojo la densidad de campos productores en rocas de lo que le llaman ellos formación Wilcox, es decir, de una unidad del Paleoceno. Ahí están referidas, los americanos, esto lo puede obtener uno fácilmente en internet, ellos no lo ocultan, y hasta con $5 me dan esa información sin ningún problema. Y nosotros aquí, pues en Bavia, lo único que nos separa es el río Bravo. ¿Hay o no hay popote ahí? Y pues nada, solamente tenemos enfrente un solo campo, el campo Arcos, con una producción limitada. Ellos en los campos tienen más de 250,000 barriles. Bueno, tienen una producción muy importante los americanos. Esto nosotros lo desconocemos como mexicanos. Aquí deberían intervenir aquellas personas que estudian aguas, límites geográficos y demás. Los dejo ahí como tarea para que ustedes lo estudien. Por favor, la que sigue. En el caso de Tamaulipas, Nuevo León y Tamaulipas, vean ustedes una capa, más de 50 pozos se perforaron hace años y ahí no se encontró nada. Eso sí, reconocimos la distribución de estas capas en el subsuelo. Los americanos tampoco encontraron nada. La que sigue, por favor. ¿No? Esto es Tampico. En Tampico y Cerro Azul se perforaron más de 1,000 pozos que en 2 décadas, que llegaron a reconocer la cima de las rocas del Jurásico, las más antiguas. Ahí no hubo aceite. Bueno, nos sirvió para saber que hacia el norte, el noroeste, el aceite, los pozos llegaron a esta capa a 1,000 metros. En cambio, a la laguna de Tamiagua están a más de 3,000 metros. Fue todo, es una clase nada más, digo, no tuvo importancia. Es decir, por lo menos utilizamos esos datos para mostrárselos a nuestros alumnos. La que sigue, por favor. Esta es la laguna, esta es la Faja de Oro. Es la gran desconocida, tuvo su éxito. Los cubanos darían todo por tener una faja de oro similar y lo andan buscando en Cuba. No ha sido estudiada, no ha sido integrada a todos estos campos. Dicen que ya no sirve, que ya dio todo lo que tenía que dar. Sí, pero esto ya lo hubieran estudiado, por lo menos los estudiantes del posgrado, y hubieran integrado estos campos. No se hace aquí en México. Ya nos fuimos mejor a otras áreas. La que sigue, por favor. En Poza Rica se integraron también más de 250 pozos que llegaron al Jurásico, donde hubo los 3 primeros campos productores de aceite en el Jurásico superior. Tuvo una producción significativa hacia los años 90 por allá, y son los campos Remolino, Campo San Andrés, Campo Hallazgo. Por lo menos tenemos la satisfacción de haberlos integrado en forma gráfica para señalar cómo están estas capas cuyos datos estaban tirados en los archivos. La que sigue. Este es el famoso Chicontepec, donde señalan la actual administración que hay perspectivas en Chicontepec y la dividen en bloques. Este paleocañón, esto le llamamos, ellos le llamaron, un americano le llamó paleocañón y otro le llamó paleocanal. ¿Qué diferencia hay entre un paleocañón, entre un cañón y un canal? Un cañón apunta, la bala va para allá. Un canal es un área de paso.
el canal de Yucatán, el canal de la Mancha. Y esto lo pusieron paralelo al Golfo de México y paralelo a la Sierra Madre Oriental, sin comunicación con el mar. Es lo que quieren ellos ahí, seguir perforando más pozos en esta área donde se desconocen las profundidades de los horizontes. Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo han sido incapaces de estudiar estos cientos de pozos, más de 1000 pozos, para diferenciar los estratos con posibilidades de almacenar aceites. La exploración es al azar, al sentimiento, como se está haciendo. La que sigue, por favor. En este caso, regresamos a Campeche, donde hay varios estratos con diferentes profundidades y con diferentes aceites que están bien repertoriados, que están bien reconocidos. Regresamos, por favor, a otra. Y en esta de Chicontepec, regresamos a la de Chicontepec, no solamente ya perforaron una buena parte, al norte están los campos de Tuxpan, al sur acá los campos del sur de Poza Rica, ahora ya están avanzando hacia el flanco de la Sierra Madre Oriental, por la ambición de hacer perforaciones sin control geológico, sin control estratigráfico, fracturando estas rocas, aumentando los costos de la posible producción, y te alcanzaron la puntada de pedir más líneas sísmicas, más radiografías, cuando ya tenían otras. Eso significa que las radiografías anteriores no tienen valor, no tienen posibilidades de ser estudiadas. Pues no, aumentaron los costos con estas nuevas radiografías. Y por supuesto la perforación de estas áreas donde desconocemos todo. Pero en fin, ahí está Halliburton, Repsol, está, permítame aquí por favor, Repsol, está Schlumberger, y los españoles tienen experiencia en exploración petrolera, si nunca han tenido petróleo, y los traen aquí, la administración pasada. Pero en fin, así está. Esto es otro de otra área de Campeche donde tenemos reconocido las profundidades de las rocas productoras de aceite a partir de un estrato. Es decir, tenemos la posibilidad de aumentar la producción analizando esto y metiéndole un detalle mayor. Pemex no tiene este tipo de planos. Esto está publicado en revistas internacionales y en revistas nacionales. No estamos aquí sacándonos de la manga estos datos, ya fueron publicados desde hace más de 10 años. La que sigue, por favor. Miren ustedes, en las aguas territoriales de los Estados Unidos y la nuestra, la de México, vean ustedes la producción, los ductos que tienen los americanos en aquella región para canalizar sus aceite y el gaseoducto. Y todos terminan en el límite territorial con México, pero ellos ya previendo, ya establecieron un proyecto en el fondo marino para conectar la posible producción del área de Perdido a sus oleoductos y gaseoductos. Cubas son previsores, dicen aquí los mexicanos sacan el aceite, nadie se va a dar cuenta y por debajo del agua nos lo llevamos para allá, para sus compañías. Esto está publicado, no es un secreto, lo publicaron ellos, lo retomamos nosotros y se los enseñamos a nuestros alumnos. Por favor, la que sigue. Miren ustedes, toda la parte de México ha sido segmentada en líneas sísmicas, en radiografías,
los límites de las aguas territoriales con México hasta acá, hasta cerca de Campeche. Hay inclusive líneas sísmicas que cruzan todo el Golfo de México para ver cómo están las capas, y todavía siguen pidiendo más líneas sísmicas y cubos sísmicos. Un cubo sísmico pues es lo mismo que estaría en un volumen. El problema es que le damos vueltas tantas veces como queremos, y ahí nos estamos haciendo patos y estamos diciendo que estamos simulando los yacimientos. En fin, esa es chamba perdida, tiempo perdido, pero es gasto. Los americanos hicieron sus radiografías, sus líneas sísmicas desde la costa de México hasta Yucatán, desde la costa de acá de Tamaulipas, desde la costa de Veracruz hasta esa parte de la Luisiana. Ellos ya lo tienen desde hace 40 años. Claro, ahora hay que perforar. Por favor, la que sigue, a ver si ya son las últimas. Ya los cansé. Pues muchas gracias. Discúlpenme.